Saludo. Vamos a explicar las diferencias entre distancia y desplazamiento. Para esto tenemos una pregunta previa, donde indica que Michael Jackson realiza sus pasos en dos tiempos, regresando a su punto inicial como se muestra en la animación. Las preguntas que se hacen son ¿cuál fue su distancia recorrida y cuál fue su desplazamiento? Las respuestas pueden ser diversas ahora, pero vamos a explicar los conceptos para aclarar un poco las diferencias entre ambas. Distancia es la longitud de una trayectoria recorrida. La distancia es un escalar y se mide en metros generalmente. Como vemos en la imagen, la persona está a una distancia de 3 metros con respecto al árbol que se está mostrando. Para el concepto de desplazamiento, decimos que es el cambio de la posición. Es un vector que no depende de la trayectoria tomada, solo depende de la ubicación inicial y final del objeto. Como es un vector, debe de tener magnitud, dirección y sentido. Entonces, con la misma imagen, nos basamos en lo mismo, vemos que la persona que está en la figura está a 3 metros hacia el este con respecto a su punto inicial, que sería en este caso el árbol. Para dar otros ejemplos, vamos a hacer una mecánica con ejemplos de distancias y desplazamientos con un barco con respecto a dos muelles que se están mostrando ahí, ¿no? En la primera imagen vemos que el barco está a 720 metros del muelle, pero la distancia que nos preguntan ahí, en este caso será de 720 metros. Hagamos de cuenta que el mismo barco avanzó hasta el otro lado del muelle, se ve lo que recorrió en el segundo tramo y avanzó 600 metros hacia la derecha. La distancia total sería los 720 que ya había recorrido más los 600 que acaba de recorrer. Esto es un total de 1320 metros. ¿Qué ocurre cuando el mismo barco regresa a su punto de partida? Cuando regresa a su punto de partida vemos que la distancia total sería la de la trayectoria que tuvo al inicio más la trayectoria de regreso. En este caso serían los 1320 por 2. Las dos veces que lo recorrió, que nos da un total de 2640, como se muestra ahí, 2320 más 1320, que sería lo mismo, que multiplicarlo por 2. Ahora, la diferencia con desplazamiento. Vemos que el mismo barco está ahora a 720 metros hacia la derecha, con respecto al muelle. Siempre cuando hablamos de vectores tenemos que dar un punto de referencia. Entonces se encuentra el barco a 720 metros hacia la derecha. Luego, ¿qué ocurre en la siguiente situación? El barco avanzó, llegó hasta el otro lado del muelle, retorna los mismos 600 metros como se muestra en la figura, pero se estaciona justo a 720 metros como vemos ahí. El desplazamiento en este caso sería el mismo. Aquí se establecen las confusiones entre distancia y desplazamiento. Vemos que en el desplazamiento lo único que nos interesa es el punto de partida y el punto de llegada. Entonces, el punto de partida, siendo el mismo muelle de la izquierda, y tenemos que el punto de llegada es, como vemos ahí en la imagen, estaríamos hablando de exactamente el mismo vector, un vector de 720 metros hacia la derecha. ¿Y qué ocurre cuando el barco llega a su punto de partida? Vemos que coincide el punto inicial con el punto final y esto da un resultado de desplazamiento igual a 0. Entonces, como podemos notar, existe una gran diferencia en lo que es distancia y desplazamiento. Entonces, espero que lo hayan entendido y que el video haya sido sagrado. Un saludo. Entonces, dicho todo esto, volvemos a nuestra primera presentación para responder a las preguntas previas, donde decíamos de que Michael Jackson realizaba sus pasos en dos tiempos, regresando a su punto inicial. Entonces, ¿cuál fue su distancia recorrida? La respuesta correcta en este caso sería 100 centímetros, porque se desplaza hacia un lado y regresa a su punto de partida. 50 centímetros más 50 centímetros nos da un total de 100 centímetros. Pero la pregunta B nos dice, ¿cuál fue su desplazamiento? Entonces, como vemos que Michael Jackson en este caso llega a su punto inicial, va a coincidir el punto inicial con el punto final, y como en el caso que vimos del barco, el desplazamiento en este caso sería 0. Gracias, un saludo.